Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. Me llamaba mucho la atención lo que pastora decía hablando en la oración acerca del permanecer en la vid, ¿verdad? El estar unidos y bueno, Dios confirmando su palabra, porque es lo que el día de hoy vamos a compartir, la importancia de buscar a Dios. Amén. El por qué primeramente nosotros como pastores, ¿verdad? Constantemente estamos tanto enseñando, discipulando a la amada iglesia, ¿verdad? Exhortándolos a que busquen del Señor. Y hay algo que siempre lo digo a la amada iglesia, ¿verdad? Que lo natural enseña a lo espiritual, o en otras palabras, el mundo natural, lo que Dios estableció, nos enseña o nos muestra una semejanza, una similitud de lo que es la parte espiritual. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto? Mire, en ejemplo, usted dígame qué tiempo puede aguantar un pez fuera del agua. Segundos. ¿Qué tiempo puede, hoy Hábil cortaba una flor, ¿verdad? Y le decía, este es para pastora, ¿verdad? ¿Qué tiempo puede aguantar esa planta, bueno, esa flor, si no está pegada, ¿verdad? A la planta? ¿Qué tiempo puede aguantar? ¿Qué tiempo usted puede aguantar sin respirar? Ahora hágase esa pregunta. ¿Qué tiempo usted puede vivir sin Dios? O el por qué a veces queremos poder o pretendemos decir que vivimos separados de Dios. No lo podemos hacer. Poco a poco veremos esa parte, ¿verdad?, de sequedad. Usted ve cuando una persona pierde el oxígeno, inmediatamente se empieza a ver en dónde, en su semblante, en su rostro. Igual el pez fuera del agua, ¿verdad? Se seca, empieza a cambiar, huele ya a putrefacto, ¿verdad? Entonces se va deteriorando cuando no está en dónde, en su ambiente, en su hábitat natural. Y de la misma manera, nosotros que fuimos creados primeramente en lo espiritual, porque habla a través del profeta, ¿verdad? Jeremías, que le dice, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Sí? Antes de que tuvieras cuerpo, yo te conocí. ¿Cómo es eso? Porque te conoció primero, ¿qué? Tu espíritu. Y estando en el vientre de tu madre, te dio un cuerpo. Porque todo espíritu, ¿verdad?, necesita ¿qué? Un cuerpo. Por eso es que los espíritus caídos, los demonios, ¿verdad?, buscan ¿qué? Corporizarse, materializarse. Y buscan ¿qué? Un cuerpo. ¿Sí? Entonces Dios diciendo, ¿verdad?, antes que yo te formase, antes que yo te diera una vasija, un cuerpo, yo te conocí. Porque eres ¿qué? Espíritu primero. ¿Sí? Después creo un cuerpo para poner ese espíritu y enviarte a la tierra, ¿verdad? Darte esa alma, porque tienes a ti en la tierra un propósito que cumplir. Entonces, el hombre necesita ¿qué? Dice, y sopló sobre su nariz aliento, ¿y qué dio al hombre? La vida, el espíritu. El espíritu, ¿verdad? O la vida en el hombre es ¿qué? El espíritu. Ahora, ¿qué tiempo vas a, verdad, a vivir separado de Dios? No mucho tiempo. Y vamos a iniciar, porque no quiero tomar mucho tiempo, sino quiero dar un mensaje muy específico. Salmos
capítulo 69, versículos 29 al 32. Libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 29 al 32. Mire, dice la escritura: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Amén. Habla de una persona que se encuentra en una situación como afligido y miserable. ¿Sí? ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Jesucristo? Afligida, en miseria, en tinieblas, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad?, llegamos al evangelio así. Y Dios permite esas circunstancias para podernos, ¿qué?, acercarnos a Él. Porque de otra manera no nos acercamos a Él. Platicaba yo con una persona esta semana que enfrentó una situación difícil, ¿verdad? Y es una persona muy ocupada, que tiene infinidad de actividades, que tiene una vida muy ajetreada y que su profesión así lo demanda. Y platicando con él, dice: yo entendí que esta situación Dios la permitió para acercarme a Él. Fue algo que vino a sacudir mi vida, algo que vino a sacarme de mi ritmo de vida en el cual estaba, de verdad, yo en movimiento en la parte de busca de Dios, sí, pero ahorita no tengo que hacer esto, el otro. Y Dios permite esa circunstancia para decirte: hey, stop, alto. No puedes seguir de esa forma, no puedes seguir de esa manera, porque simplemente, ¿verdad?, estás como un ¿qué? Como un zombie. Alguien que no tiene, ¿verdad?, ese sentido, esa parte de vida, que ya hace las cosas mecánicamente, por rutina, por costumbre. Y mañana, ¿qué va a hacer? Me paro temprano, hago esto con los niños acá, allá, todo mecánicamente, y no estás viviendo la vida que Dios diseñó, y la vida que Dios creó, y la vida que Dios quiere que tú vivas. Y Él dice: mas a mí, afligido y miserable, ¿verdad? Pero habla ahí algo de muy importante, que dice: tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. O sea, está cambiando de un ambiente de miseria, un ambiente, ¿verdad?, de aflicción, de sentirse oprimido, devastado por esa circunstancia, pero que Dios lo ¿qué? Dios lo catapulta, Dios lo dimensiona a otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la salvación que Dios nos da, ¿verdad? Nos llama de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, lo que el salmista enseña en el verso 32, el cual dice, ¿verdad?, los oprimidos. Otra de las versiones dicen los angustiados, los humildes, los que se encuentran en una situación, ¿verdad?, en la cual ellos piensan que no hay, ¿verdad?, salida, que es la recomendación que hace el salmista. Busquen a Dios. Busquen a Dios. ¿Por qué? Porque entonces vivirá su corazón. O sea, que en Cristo verdaderamente se encuentra ¿qué? La vida. Usted lo sabe, lo recita. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas de las veces yo le he dicho que la vida que yo vivía no era vida,
simplemente, ¿verdad? Los deseos, las pasiones, los desórdenes, tantas cosas, ¿verdad? Que en un momento, ¿verdad? Me deslumbraron y que en un momento quizá me dieron felicidad, gozo o algo ahí, era que momentáneo. Y que lejos de verdad sacarme de una situación de tristeza o de angustia, solamente eran que momentos, destellos. Y que al lugar de irme catapultando, iban llevándome hacia dónde, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y cuando toqué fondo, ¿verdad? Encuentra o me encontró o salió al encuentro mi Señor Jesucristo. Y Él me dice: hey, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y empiezas a entender y a tomar el sentido de la verdadera vida. No del vivir por vivir, sino el vivir para Cristo. ¿Qué es el vivir para Cristo? Es vivir con un propósito. El vivir en Cristo es que Él te da un diseño, Él te da un nombre, Él te da una meta la cual tú tienes que alcanzar, pero que tienes que permanecer ¿en dónde? En Él. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra buscar? Esta palabra viene del hebreo y dice que es la palabra hebrea darash, y que por lo general, ¿verdad?, se llama, o más bien se traduce como buscar o preguntar. ¿Sí? Cuando usted quiere llegar hacia un lugar y no sabe cómo llegar, ¿qué es lo que normalmente hace? Pregunta, ¿verdad? Investiga. Y muchas de las veces estamos en un lugar, queremos llegar, ¿verdad?, a nuestra meta, a nuestro destino, pero nos da pena, nos da vergüenza, nos da miedo, ¿qué? Preguntar. Y decimos: pregúntale tú pregúntale, tú no tienes pena, tú no tienes miedo, tú pregúntale. Buscar es ¿qué? Es preguntar. Pero específicamente esta palabra es ¿qué? Adorar. Así que los que buscan son aquellos que indagan, que van más allá, que adoran. Decía en una de las plenarias en el aniversario, no aquellos que se quedan en la orilla, sino que ¿qué? Que quieren más y que buscan más y más y más. ¿Por qué? Porque en ellos se encuentran ¿qué? La vida. Mire cómo son las tres áreas que Jesucristo nos maneja. Jesucristo es ¿qué? Habíamos dicho, el camino. Jesucristo es. ¿Y qué se hace en un camino? Uno anda por ese camino. ¿A dónde nos va a llevar Jesucristo? ¿Qué es el camino? ¿A dónde? Al Padre. Dice que nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Entonces, si yo quiero llegar a la vida eterna, Jesucristo me dio un boleto. Y Él me dijo: por donde yo ande, tú tienes que andar. Y para eso uno ¿qué? Pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo recibe las respuestas? Por la palabra. Ahí encuentra usted cómo anduvo Jesucristo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? ¿En mentira? ¿Cómo? ¿En verdad? ¿Sí o no? Entonces descubrimos que yo tengo que caminar en Cristo y tengo que conducirme con verdad. Jesucristo es el camino, la verdad. Entonces, si usted sigue el camino, se conduce con verdad, ¿va a llegar a dónde? A la vida. ¿Suena fácil? No suena fácil. Le es difícil. ¿Y sabe por qué le es difícil? Por la carne. Ahora, esta palabra de adorar también dice que el buscar es ¿qué? Acordar. Busca.
a Dios y vivirás. Y nos tenemos que ¿qué? Que acordar. Yo no sé cuántos vieron la película esta de el pececito del, ¿cómo se llama? Buscando a, y que había, ¿verdad? Otra pececita que Dory. ¿Qué sucedía con este pez? No sé qué. No se acordaba de nada. ¿Memoria de qué? Memoria de corto plazo. Solamente en el momento, solamente en el instante, ¿verdad? Y no se acordaba. Pero después, ¿verdad? Esta película nos enseña que viene a su mente, ¿verdad? Viene a su memoria un recuerdo de quiénes, de sus padres. Y que le acordaron, ¿verdad? Que le dijeran: tú vas a recordar el camino cuando sigas. ¿Y qué le dejaron? Señales, conchitas, piedras. Y le dice: tú te vas a acordar y sabrás cuál es el camino de regreso a casa, ¿verdad? Porque tú lo sabes. ¿Qué le había dicho? Que el hombre primero es un ser ¿qué? Espiritual. ¿Cómo te vas a recordar que tú tienes una patria celestial, un hogar celestial, si no alimentas lo espiritual? Y se te olvida. ¿Por qué? Porque tú no buscas, porque no preguntas, porque no adoras y porque no ¿qué? Te acuerdas. ¿Cuál fue la instrucción que le dijo Dios al pueblo de Israel? Y estas palabras se las repetirás a tus hijos, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, cuando andes en el camino, cuando te acuestes. ¿Para qué? Para que no se olviden de Dios. Vuelvo a preguntar: ¿es fácil buscar a Dios? Tiene que haber un esfuerzo. Porque dice ahí, vuelvo a repetir: busca a Dios y vas a vivir. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a centrarnos en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas. Yo se lo he enseñado. En la Biblia está dentro de esos libros que son los Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y cuando usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, dice: y los demás acontecimientos se encuentran, ¿verdad?, en las crónicas de los reyes, ¿verdad? Libro de los Reyes nos relata la historia de los reyes, buenos y malos reyes, ¿verdad? Pero lo que sucedió históricamente. Pero en el libro de Crónicas, que muchas de las veces nos pasa, dicen: es lo mismo, ¿verdad? Solamente, ¿para qué lo leo si es lo mismo? No, en Crónicas se revela la condición espiritual de cada rey y por qué lo llevó, ya sea a la exaltación o a su caída. Hoy estamos viendo la importancia de buscar a Dios. El por qué para nosotros como creyentes de Jesucristo, del Hijo de Dios, es importante que busquemos todos los días a Dios. Y la palabra nos dice: busca a Dios mientras éste pueda ser hallado. ¿Y qué es buscar? Preguntar, acordarte, adorar. ¿Está conmigo? Ahora, segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 al 17. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Y dice la escritura: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos
los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. ¿Y para quiénes? Para los demonios. ¿Y para quiénes? Que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón buscar a Jehová Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de su padre. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Nos encontramos al rey Jeroboam, el cual, ¿verdad?, había una instrucción. Sobre los reyes se tenía que tener una copia de la palabra de Dios. Y se lo dice, ¿verdad?, en el libro de los Proverbios a Lemuel, que es otro de los nombres de Salomón. Y le dice: oh Lemuel, hijo mío, no es de reyes beber vino y andar con muchas mujeres. Y que el rey tenía que tener una copia de la palabra, de las escrituras de Dios, para meditar en ella todos los días de su vida. La Biblia nos dice que nos ha hecho, ¿verdad?, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y nos encontramos a un rey Jeroboam, el cual había quitado a los sacerdotes y a los levitas, y él había puesto a sus propios ¿qué? Sacerdotes y levitas para adorar a ¿quiénes? A los demonios. En otras palabras, él había decidido seguir a Dios a su manera, a su forma, a como él quería, a sus propios deseos, a lo que él quisiera. Y entonces sacó de su territorio, de su tierra, a los levitas y a los sacerdotes. Pero nos encontramos que ahí entonces se encontraban en Judá unos sacerdotes en los cuales que ellos habían puesto en su corazón en buscar a Jehová, el Dios de Israel. Hoy en día te vas a encontrar en una decisión: ¿buscas a Dios o no buscas a Dios? Tú decides. Se lo dije hace 8 días con Daniel. Daniel propuso en su corazón buscar a Dios. Tú decides buscar a Dios, querer saber más de Él, aprender más de Él, indagar, preguntar, decir, investigar, orar, adorar más. O puedes decidir, ¿sabes qué?, no hacerlo. Pero dice que esos sacerdotes y esos levitas que buscaron a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Dice que fortalecieron el reino de Judá. ¿Sabes qué pasa cuando tú buscas a Dios? Te vas a fortalecer. Vas a fortalecer tu familia, vas a fortalecer tu negocio, vas a fortalecer tu matrimonio, vas a fortalecer ¿qué? La iglesia, vas a fortalecer tu vida espiritual. Si tú no buscas de Dios, simple y sencillamente se va a derrumbar familia, iglesia, negocio. ¿Por qué? Porque no decidiste buscar ¿qué? La fortaleza de Dios. Decidiste hacerlo en tus propias fuerzas. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Cuánto puede vivir un pez fuera del agua? ¿Cuánto puedes respirar o cuánto puedes abstenerte de respirar? ¿Cuánto tiempo crees que puedes vivir separado de Dios? No vas a poder hacerlo. ¿Ves la importancia de buscar de Dios? Dice que mientras lo buscaron, se fortaleció el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, ¿por cuántos años? Por 3 años.
Y pudieron haber sido ¿qué? Más. ¿Cuál fue el problema? Que dejaron de buscar a Dios. Dice ahí, porque 3 años anduvieron. El tiempo que tú permanezcas en Dios es el tiempo que vas a ¿qué? Vas a prosperar, va a ir bien, porque ahí está la bendición. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Como prospera, ¿en dónde va a prosperar tu alma? En Dios. Lo hemos visto aquí y somos testimonios de los milagros que Dios ha hecho. Pregunta, pastora, ¿cuánto dura ese milagro cuando la gente se aparta de Dios? Hemos visto gente aquí testificar sanada de cáncer. Y después de esa sanidad dice, wow, ya lo hizo, vámonos otra vez al mundo. Al año, literal, volvió otra enfermedad, volvió esto, volvió aquí. ¿Por qué? Porque ese milagro se gestó ¿en dónde? En lo espiritual. ¿Y dónde permanece? En el momento que tú decidas alejarte de Dios, en ese momento ¿qué? Se acaba. Ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué le dijo a su padre? Dame mi herencia. ¿Qué tiempo le duró al hijo pródigo la herencia que al padre le llevó a construir años? Dice que la malgastó y dice que después vino una ¿qué? Una temporada de ¿qué? ¿Y a dónde volvió? O sea que tienes que entender que separado de Dios nada puedes hacer. Y que la abundancia, la salud, todo lo que hagas, si quieres que permanezca, si quiere que florezca, si quieres que continúe, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en Dios. No hay más. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Dice la escritura: dijo por tanto Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es, ¿por qué? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron. ¿Qué significa Judá? ¿Qué significa? Alabanza. Cuando nosotros alabamos, estamos ¿qué? Reconociendo que ha sido Dios quien nos ha dado la provisión, la sanidad, la salud, las fuerzas. Y dice que Judá, o sea, que mientras tú le alabas, mientras tú le adoras, dice ahí, vamos a edificar ¿qué? Ciudades. Y cerquémoslas de ¿qué? Muros, torres, puertas y barras, ya que la tierra es ¿qué? Es nuestra. Dios se la había dado ¿por qué? Por posesión. Dios se la había dado ¿por qué? Por heredad. Ahora hay una responsabilidad de parte tuya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios. Ejemplo, Job. ¿Qué le dijo cuando vino Satanás? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Y él le dijo: ¿ya has visto a mi siervo Job? Cómo él es íntegro, cómo él me teme, cómo él me honra. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Satanás? Es que tú lo has. ¿Lo has qué? ¿Cómo lo cercó? ¿Cómo lo protegió? ¿Qué hacía Job?
¿Qué hacía cuando sus hijos hacían fiesta, celebración? Él se levantaba de la mañana y ofrecía sacrificio, ofrecía oración. Dice, tal vez a lo mejor mis hijos en ignorancia o en sus caminos hayan pecado contra Dios y no quiero que ningún mal acontezca. Entonces finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, ¿cómo se pone ese cerco de protección sobre tu hogar, sobre tus finanzas, sobre tus hijos? Temiendo a Dios. ¿Cómo le vas a temer? Cuando sabes quién es Dios, que Él es omnisciente, es el omnipresente, que no puede ser burlado, que tú te tienes que conducir conforme conforme está establecido. Judá dijo, la alabanza dijo, Dios nos ha dado esta buena tierra. Se lo voy a traducir en otras palabras. Dios me ha dado esa buena esposa. Dios me ha dado la bendición de ser padre. Dios me ha bendecido. Dios me ha prosperado. Pero yo tengo una responsabilidad: cuidar todo eso que Dios me ha dado. ¿Cómo? Temiendo a Dios, buscándolo más, indagando qué es lo que le agrada a Dios. Por eso es que le dice, ¿ya viste a mi siervo cómo él me teme? ¿Cómo él me busca? ¿Cómo él me adora? Y le dice, es que ellos nada más están contigo porque les bendices. Y él le dice, no, aún les quite yo esa bendición, ellos van a seguir ¿qué? Van a seguir ¿qué? Buscándome, adorándome. ¿Por qué? Porque ellos lo que más les interesa es ¿qué? Mi presencia. Entonces vemos cómo dice ahí que Judá hizo ¿qué? Torres, puertas, barras, porque ellos, dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Es otra de las bendiciones de buscar ¿qué? A Dios. Va a poner en tu vida ¿qué? Paz. Hay gente que adquiere quizá a lo mejor un coche y ya se anda preocupando, ¿verdad? Platicaba yo con alguien y dice, le traigo ganas a una camioneta, pero está bien bonita, ya la vi, ya me subí y sí, yo creo que es de Dios que me la va a dar. Le dije, pero hermano, si es de Dios, adelante. Pero ya me puse a pensar, no tengo dónde meterla. Y si entonces la dejo en la calle, me la van a robar, me le van a quitar los rines, y ya se empezó a ¿qué? A atormentar sin tener la camioneta. Y ahora, ¿y cómo le voy a pagar? ¿Y ahora qué le voy a hacer? No tenía ¿qué? No tenía paz. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a Dios, Él dice, yo te lo he dado. Ahora yo voy a poner ese cerco, ¿verdad? Ese cuidado. Mientras tú aprendas ¿a qué? A temerme, a honrarme y a buscarme, entonces yo voy a poner ¿qué? Ellos mismos hicieron ¿qué? Ese cerco, esa protección. Vuelvo a repetir, hay gente que dice, ya me bendijo Dios, ahí nos vemos. Ya me dio trabajo, ya me dio negocios, ya me dio empresas, ahí nos vemos Dios. Y después ¿qué pasa? ¿Y qué pasó, hermano, con la empresa? ¿Qué pasó con el negocio? No, pues ya se perdió, yo creo no era de Dios. No aprendiste ¿a qué? A permanecer en Dios. Eso era el principio. La Biblia lo dice, si eres fiel en lo poco, yo en lo mucho te voy a poner. ¿Cómo se es fiel en lo poco? Buscando a Dios. Porque si te suelta un poco y si simplemente dejas de venir al servicio, dejas de leer la Biblia, dejas de orar. Les decía yo y se lo he compartido, antes no teníamos para comer y Señor, orando ahí, danos para comer, danos ahora tienes el alimento y no das gracias a Dios por los alimentos. Y solito el ser humano ¿qué hace? Se corta, porque separados de Él nada puedes hacer, o no va a permanecer. Porque ellos se edificaron pues y fueron ¿qué? Prosperados. O sea, ellos fueron ¿qué? Inteligentes.
Ellos dijeron: no solamente queremos esto que Dios nos ha dado, sino ahora vamos a buscar más. ¿Por qué? Porque finalmente, o sea, sabemos que la bendición y la prosperidad, ¿de dónde viene? De Dios. Amén. Seguimos en Crónicas, viendo a los reyes. Ya vimos Jeroboam, ya vimos Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 al 6. Y dice la escritura: el Señor estuvo con Josafat, porque él vivió tal como vivió anteriormente su antepasado David. No buscó ayuda de Baal, porque Josafat seguía al Dios de sus antepasados y vivía de acuerdo con las leyes, con sus leyes, las leyes de Dios. No siguió el mal ejemplo de los israelitas. Él se afirmó en el reino bajo el poder de Josafat. Todo Judá le pagaba los impuestos a él. Tuvo riquezas y mucho honor. Dice esta traducción, se la estoy leyendo en la traducción PDT: su decisión de buscar o su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de acera que antes estaban en Judá. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Dice que número uno, él vivió como su antepasado David, su bisabuelo. Él vivió conforme lo que él había visto en su ejemplo del temor a Dios, cómo David adoraba, cómo David buscaba, cómo David, que había cometido pecado, ¿verdad? Él se arrepentía y volvía al Señor, y él le decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu, no me alejes de tu presencia, perdóname, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Y esto lo vio ¿quién? Sus generaciones. O sea, sus generaciones, en otra palabra, tus generaciones van a ver cómo buscas a Dios, si es que lo buscas. Y el decir: yo veía como mi padre, yo veía como mi madre ponían su confianza en Dios y Dios les respondía. Yo veía como ella se levantaba de madrugada y oraba y Dios le respondía. Yo veía a mi padre, a mi madre, cómo enfrentaban situaciones difíciles, pero tenían una paz que solamente Dios les daba. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Dando ¿qué? Ejemplo de buscar a Dios. Y él dijo: Josafat, Dios estuvo con Josafat porque él vivió como vivió también su antepasado David. Él no buscó la ayuda ¿qué? En los Baales. Él no buscó la ayuda en otras personas. Él no buscó, ¿verdad?, a alguien más. Quizás estés atravesando situaciones difíciles y te dicen: no, ya lo que tú necesitas es una limpia, porque mira, de veras ya estás bien mal. ¿Será que necesito ya la limpia? A ver, pues vamos allá, a ver, porque ya hice aquí, ya hasta hice de todo y esto no se compone. Josafat dice: yo no voy a buscar ayuda de otro lado. Yo veía que mi abuelo decía, hablando de David, me imagino: alzaré mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Seguramente él dijo: yo veía cómo lo hacía mi abuelo, cómo le hacía mi padre. Él no buscaba ayuda en los Baales, en las aceras, en tantas cosas. Él depositaba su confianza solo en Dios. Y dice la escritura entonces, ¿verdad? Y él no siguió el ejemplo. No siguió el ejemplo ¿de quién? De los otros israelitas. No estamos hablando de otros pueblos. Si el otro hermano no viene, yo ¿por qué no puedo faltar? Si él lo hace, yo ¿por qué no? Josafat decidió ¿qué? Marcar la diferencia, hacer la diferencia. Yo le decía y le he dicho, y se lo tengo que volver a repetir, porque es parte, hoy lo veíamos, de la formación.
A veces empezamos y está mi esposa, la persona que dirige, le toca, ¿verdad? Y ya empezamos, pastor. Ya son las 5, empiézale. Es que no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Si la persona más importante ya está, es Dios. Si la demás gente quiere llegar o no quiere llegar, ya es en qué lugar ponen ellos a Dios, no yo. ¿Cómo? ¿Por qué lo tendría yo que estar esperando a usted? ¿Usted a quién viene a adorar? ¿Usted a quién viene a buscar? ¿O le hacía como antes? No, llego para que cuando ya llego tarde, para cuando llegue en una fiesta tarde, dirá, ya vino, te estábamos esperando. Sí, es que se me hizo tarde, es que no. Y te creas el importante. Dice Josafat que él no siguió el ejemplo de los demás. ¿Él qué hizo? Él fue ejemplo. Pablo le dice a Timoteo: más que nadie te menosprecie por ser joven, más que en ti la gente vea que ejemplo. Que nadie te menosprecie por ser joven, que en ti vean un ejemplo a seguir. Un ejemplo de puntualidad, un ejemplo de responsabilidad, un ejemplo de temor al Señor, un ejemplo de amor a Dios, un ejemplo de ser apasionado, un ejemplo de ser respetuoso. La gente tiene que ver en ti ¿qué? Ejemplo. Pero ¿sabe qué? La gente no está viendo en nosotros ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué ponen las maestras en preescolar una muestra en la libreta? ¿Verdad? Para que los niños tengan, ¿verdad?, una forma, un modelo de cómo se deben de hacer las cosas y seguir, ¿verdad?, cómo se hace. ¿Y qué pasa, maestra, verdad? Cuando agarran y dice: maestra, acá está la tarea. ¿Y qué le dice? ¿Que no tienen qué? No, por eso les di que ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo soy ejemplo a ustedes. Usted es ejemplo a toda la persona que llega. Si lo ven dormir, si lo ven bostezar, si lo ven con los brazos cruzados, si los ve que hacen cara, usted es ejemplo. Y entonces, ¿verdad?, dice ahí, él no siguió el ejemplo de los israelitas. El Señor afirmó el reino bajo el poder de... ¿Por qué afirmó? ¿Por qué lo consolidó? ¿Por qué hizo que permaneciera en esa prosperidad y en esa sobreabundancia? ¿Por qué? Porque Josafat tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? De seguir al Señor. Dice que era su decisión tan fuerte que él quitó todos los santuarios. En otras palabras, la decisión de Josafat por buscar a Dios fue tan fuerte que él quitó todos los distractores, porque su único deseo era buscar a Dios. Yo oí un ejemplo de una persona en la cual entraron a su recámara y le dice: oye, ¿por qué en su recámara no hay tele? Le dice: porque mi recámara es para descansar. Para eso es esa habitación, para descansar. Si yo le meto la tele, va a haber ¿qué? Ruido, distracción, y no me va a dejar ¿qué? Descansar. Ahora, tú quieres buscar a Dios con tantos distractores, con tantas aplicaciones, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, noticieros, tantas cosas, que todo eso te bombardea, y lo que menos va a hacer por estar respondiendo a tantas cosas, que lo único que no vas a hacer es que buscar a Dios. Pones tu celular y ya cuando ves suena tin, 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 tin,
ya te empiezan a llamar los de Movistar, los de Telcel, los del AT&T desde temprano, Coppel, Electra, ¿verdad? Tantas cosas que lo que menos vas a hacer, ¿qué es? Buscar a Dios. Y entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo Josafat? Que su deseo por buscar a Dios era tan fuerte que ¿qué hizo? ¿Qué? Que él quitó todo aquello que le estorbaba y todo aquello que le impedía ¿qué? Buscar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo confirmó en el reino. Qué tremendo, ¿no? Avanzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Estamos viendo estos reyes que nos dan ejemplo de cómo y por qué debemos de buscar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3 al 8. Mira aquí para que nos enseñe la escritura que de todos, dirían ahí, de todas edades, colores y sabores, tienen que buscar a Dios. ¿Lo tiene? De 16 años era ¿quién? Cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó Usías? 52. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ahí vemos formación de la madre y del padre. ¿Cómo habían sido ejemplo a Usías? Desde los 16 años tenía la responsabilidad de gobernar a una nación. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque sus padres fueron ¿qué? Ejemplo. Y dice ahí, y persistió en buscar al Dios o a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? O sea, que mientras él buscó a Jehová, ¿qué pasó? Prosperó. Y después, ¿qué hizo? Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jabnía, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ¿qué? Ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. ¿Por qué? Porque se había hecho altamente. ¿Cuál fue el poder de Usías? Buscar a Dios. Es uno de los reyes que ha gobernado más Jerusalén tantos años. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. ¿Y por qué buscó a Dios Usías? Porque sus padres fueron ¿qué? Ejemplo. Pregunta, porque aquí habemos padres. Tú puedes darle a tu hijo o asignarle a tu hijo una tarea o asignarle una responsabilidad y sabes que la va a cumplir. Usías no le dieron cualquier cosa, le dieron ¿qué? El reino. Porque le habían dado ¿qué? Ejemplo. Un tiempo hay ahora el tiempo en donde por nuestras actividades a veces no puedo ya dejar o no podemos ir a dejar a nuestros hijos a la escuela. Y le digo a Abner, que es el mayor de mis hijos, te vas a tener que ir en el transporte y vas a hacer esto y el otro y aquí. Tienes que ser ¿qué? Responsable y cuidadoso. Cuidado, y sales a una hora y me vienes a otra hora, porque entonces nos arreglamos. Yo le tengo que dar ¿qué? Confianza. Pero puedo confiar en él gracias a ¿qué? A que le he dado ¿qué? Ejemplo.
Si yo le dijera, ¿sabes qué? Llegas a esta hora, ¿verdad? Y cuidado y me faltes a la casa, y yo al otro día o a los días siguientes falto a la casa, me voy de borracho, no llego, ¿qué es lo que me va a decir? Mi papá dice que venga yo a tiempo, mi papá dice que sea responsable, y él no viene 2, 3 días a la casa. Tú le dices, ponte a leer la Biblia a tu hijo, pero si él no te ve leyendo la Biblia, vete a tu cuarto y ora, pero si a ti no te ve orando. No contestes a ti, pero si a ti te ve contestando. No me grites, pero si a ti te ve gritando. ¿No le estás dando qué? Ejemplo. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. ¿Por qué? Porque sus padres, y permaneció 52 años. ¿Por qué? Porque sus padres le habían dado ¿qué? Ejemplo. Y el mayor ejemplo de permanecer, de ser responsable, de ver tantas cosas es buscar a Dios. Hay veces que nuestros hijos están en crecimiento y a veces se les da esa confianza, no la valoran, caen, tropiezan, fallan. Pero también dice la Escritura, ¿verdad?, que el que es espiritual con espíritu de mansedumbre tiene que restaurarlos y decirles, ok, quizá todavía no has madurado, todavía no eres responsable, y te tengo que dar ¿qué? Ejemplo. Si es necesario tengo que corregir, si es necesario tengo que disciplinar, porque yo te tengo que dar ¿qué? Ejemplo. Entonces, para poder llevar un matrimonio no es fácil. ¿Cómo va a permanecer este matrimonio? Tienen que buscar de Dios. Si quieren que su familia sea bendecida, sea prosperada, quieren que sus hijos, ¿verdad?, puedan disfrutar de las bendiciones de Dios, ir más para allá, ¿qué tienen que hacer? Ejemplo de buscar a Dios. ¿Sí? Y dice ahí que entonces el Señor, ¿verdad? Dice aquí que entonces Dios le dio a Uzías, ¿verdad?, ese poder para prosperar, pero también para poder derrotar ¿a qué? A sus enemigos. Proverbio lo dice a los padres: instruye al niño en su camino, y cuando fuere el viejo no se apartará de él. Usted lo sabe. Quiere decirle que enséñale, pero no solamente, ¿verdad?, con la palabra, sino enséñale con el ejemplo de que verdaderamente vale la pena seguir a Dios. ¿Por qué? Por cuando él sea grande no se va a apartar de ese camino, ¿sí? De que sabe que tiene que tomar decisiones, y las tiene que tomar ¿en qué? Las decisiones en Dios, porque es lo mejor, porque Dios nos enseña principios y valores. Y que hoy en un mundo corrompido, corrupto, se pone a prueba ¿qué? Nuestros valores. Entonces usted imagínese con este rey Uzías de 16 años, si no había otros reyes, a lo mejor ya viejos, que quisieron venir a corromper a Uzías, pero él tenía ¿qué? Principios. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. A nuestros hijos van a venir y van a querer que mover sus principios, sus valores. ¿Qué importa? Miente, robe, ve esto, total, todos lo hacen. Pero cuando tú eres ¿qué? Ejemplo, Dios te da la fortaleza para poder derrotar a esos enemigos. ¿Vemos la importancia de buscar a Dios? Esdras capítulo 8 versículo 21, ya estamos por concluir. Esdras capítulo 8 versículo 21 al 23. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. Y dice la Escritura: y publiqué ayuno allí junto al río Jaba. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo
que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue. ¿Cuál fue la encomienda de Esdras? De poder volver a reconstruir los muros, porque a causa de que el pueblo se apartó de Dios, ¿qué es lo que vino? Destrucción y ruina. ¡Pum! Son llevados al cautiverio y después el rey de Siria los manda, ¿verdad?, a reconstruir por orden de Dios nuevamente la ciudad. ¿Y qué le dice, verdad? Vayan y reconstruyan la ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo Esdras? La mano de nuestro Dios. ¿Qué le dijeron al rey? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le. Entonces ellos proclamaron ayuno. ¿Por qué? Porque venían una dificultad. Y le dijeron: nosotros le hablamos al rey de que Dios lo iba a poder hacer. Nosotros dijimos de que nuestro Dios era todopoderoso, que nos iba a librar de esta, y ahora estamos en aflicción. Nosotros testificamos que los que buscan a Dios, ¿verdad?, van a recibir de Él la fortaleza. Y ahora nos encontramos en esta situación difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo buscaron? Lo buscaron en ayuno y oración. ¿Y qué afligieron a través del ayuno y la oración? ¿Qué afligieron? Su alma. Su alma. Dios le dijo: tengan cuidado cuando entren a la tierra, coman, beban y se sacien y no busquen de Dios. Pregunta: ¿qué pasa despuesito que te acabas de echar una buena comida? El mal conocido, ¿verdad? ¿Qué te da? Sueño. Porque estás, ¿qué? Pues estás saciado. Y mientras estés saciado, nada te preocupa. Ahora pregúnteme a aquellos que nos gustaba cenar. Ahorita dice George: ¿qué es eso? Los que nos gustaba cenar y después cuando empieza uno, ¿cómo está en la noche? Y dices: no puedo porque tengo. Cuando tú te sacias de un bien material y no afliges tu alma para buscar a Dios, ten cuidado, porque el saciarte de ese bien va a crear ¿qué? Una separación de buscar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí no voy a decir: ay, entonces es malo. No, lo tienes, pero dices: ahora yo tomo la decisión de afligir mi alma, de enseñarle a mi alma qué es lo primero. Y lo primero es que buscar a Dios. Vámonos en la mañana aquí. Ejemplo, dice mi pastor en Narnia: vámonos aquí en la mañana, hacemos, vamos, esto, el otro. Y en la tarde el servicio: ya estoy cansado. De aquí 8 días ya vamos, porque no, ya te fuiste, ya gozaste, ya divertiste. Y luego busca a Dios. 8 días, sí voy. Como alguien diría: primero lo primero. Busca a Dios. ¿Por qué? Porque vas a ser prosperado, porque vas a tener paz, porque vas a ser bendecido, porque Dios quiere para ti ¿qué? El bien. Y a pesar de que tengas todo, dice: ¿sabes qué? Yo voy a enseñarle ¿qué? A mi alma que lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. ¿Sabe que David dio ejemplo? Estamos viendo a David
¿Qué dijo David cuando su cuerpo y su alma no querían alabar? ¿Qué dijo? Este ejemplo lo puse ahí en Atlisco. Le digo, a ver, ven, alma mía. Venga, hermano. Así es el alma que no quiere nomás nada. Venga, hermano. Ese es el ser tripartito, ¿sí? El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Sale? Entonces, la escritura dice que a la verdad el espíritu está, pero la carne, ¿cómo está? ¿Cómo andamos de carnalidad? ¿Cómo andamos? ¿Cómo alimentamos la carne? Dale. Y luego el alma, ¿no? Porque descansa, está bien. Y, hermanos, vamos a alabar con todo nuestro ser, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu está, vamos a las gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Y el cuerpo? ¿Y el alma? Y él le dice, espérate, alma mía y cuerpo mío, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sacia de bien tu alma. Cuando te encuentras atribulado, cuando te encuentras angustiado, cuando encuentras que ya no puedes más, es el que te da reposo y no quieres alabarle a Dios. Solamente cuando estás atribulado, ay Dios, ay, dame la paz, la tranquilidad, ahí sí quieres adorar al Señor. Cuerpo mío, no te olvides. ¿Qué pasó cuando estás enfermo? Cuando te da el dolor, cuando ya no aguas. Dios, sáname. Y ahora que estás sanito, ahora que estás bien, ya no quieres brincar. No olvide ninguno de sus beneficios. Y David, siendo ejemplo, le dijo, yo sé que Dios te ha coronado de favores y de bienes, pero tienes que aprender, alma, a alabar al Señor. Y cuerpo, ¿te acuerdas cuando ibas ahí tras, verdad, las ovejas y no tenías, verdad, y te faltaba comida? Mira ahora cómo ya estás, te ha introducido a buena tierra. Pues ahora aprende a bendecir a Dios. Amén. Pase ahí adelante, mis hermanos. Él les ha dado ejemplo. Y así con cada uno de nosotros, mis amados hermanos, porque es el ser que tripartito. Edra le dijo, ¿cómo ahora vamos a decirle al rey que el Dios que le decíamos que nos va a ayudar ahora nos abandonó? De ninguna manera Dios va a quedar avergonzado. Vamos a buscarlo. Y le dijimos que los que buscan a Dios, ¿qué es lo que iba a pasar? Que todos los que buscan a Dios, ¿verdad? La mano de Dios era para bien. Vamos a demostrarle que si nosotros, niños, adultos, todos buscamos a Dios, vamos a ver la mano de Dios. ¿Qué significa la mano de Dios? Su poder, su gloria, su majestad. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. Cierro con esto. Salmos capítulo 24, versículo del 4 al 6. Salmo capítulo 24, del versículo 4 al 6. Si me puede ayudar con el versículo 6, creo que es el último, el 6. Dice el versículo 6: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de. Ahora pregúntese, dice, tal es la generación de los que le buscan. Ahora, ¿cómo es la generación de los que le buscan? Versículo 4.
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha ¿cuál es la generación de los que buscan a Dios? El que no ha elevado su alma a cosas que es vano. Ya se lo he enseñado. Vacío, hueco, sin fruto. ¿Qué eleva? Su alma. Ay, yo quisiera. Ay, yo anhelo eso. Ay, hoy yo traigo unas ganas ahí. No es que esté mal. A lo que voy, si tú elevas más por encima de ese deseo de buscar a Dios por sobre todas las cosas, eso es lo malo. La generación que busca a Dios es una generación de limpias manos, de puro corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas, ni ha jurado con engaño. ¿Qué dice después? Ahí léalo y subráyelo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dígalo fuerte. ¿Quién es el más beneficiado en buscar a Dios? Vas a recibir bendición. Ahora, el deseo de este mensaje es que no solamente busques a Dios en el tiempo de aflicción. Ay, ore por mí, va a ser que tengo un examen mañana y que Dios me ayude y que Dios me dé sabiduría. Entonces lo buscas nada más para que saques ahí el 8, el 10. Ay, pastor, es que tengo una entrevista, es esto y mañana. Ay, es que ya se viene el pau, pastor, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Ore, ore, ore por... El deseo de Dios es que lo busques todos los días de tu vida, porque vas a recibir ¿qué? Bendición, paz, vas a ser prosperado, vas a ser fortalecido, tus generaciones van a avanzar. Como ejemplo, ¿qué pasa con aquellos niños que solamente picotean la comida? ¿Están qué? ¿Y usted qué le dice como padre? Come bien, ¿para qué? Para que crezcas, para que te desarrolles. Ahora, imagínese usted que nada más busca a Dios en el momento de sus necesidades. Que solamente busque a Dios cuando usted espiritualmente no va a estar bien. Porque el deseo de Dios es que lo busque ¿qué? Todos los días. Y si aprendemos a buscar todos los días a Dios, vamos a seguir el camino de Jesús, andando en la verdad, y vamos a entrar ¿a qué? A la vida eterna.